Vagón de cola. En el capítulo de hoy de Factor Ferroviario nos espera en nuestro vagón de cola Arturo Pérez. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Ángel, hola Laura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a empezar nuestra entrevista como solemos empezar todas, conociéndote un poquito mejor. Así que cuéntanos quién es Arturo, cómo llegaste al sector ferroviario. Cuéntanos. Bien, pues yo siempre he dicho que llegué al sector ferroviario por estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Yo nací en Colombia, allí estudié y allí empecé a trabajar en una firma de ingeniería que por los años mediados de los años 80 fue contratada por Metro Medellín para hacer la asistencia técnica de un proyecto que se había adjudicado en aquellos años a un consorcio hispano-alemán para construir el metro de Medellín, un metro que empezaba desde cero completamente. Aquí fue donde entré en contacto con el sector ferroviario. Desafortunadamente en aquel momento la obra a finales de los años 80 por falta de dinero se suspendió, paralizó. Entonces la firma Siemens estaba entre las firmas alemanas que estaban presentes allí. Sus ingenieros fueron trasladados aquí a España porque en aquel tiempo estaba la obra del Madrid-Sevilla, se estaba iniciando la electrificación y eso hizo que estos ingenieros alemanes, pues el proyecto necesitaba gente del sector ferroviario. Me llamaron, me ofrecieron trabajo aquí en Siemens España y lo acepté con gusto. Aquí llegué con gusto y con gran ilusión, lógicamente. Llegué el 25 de enero del año 90. Llevo, por lo tanto, 34 años. Aterricé ese 25 de enero en Barajas y ya nunca me volví a ir. Por supuesto, voy de vacaciones a mi país, pero me quedé aquí. Aquí trabajé todo este tiempo y bueno, hace 2 años ya me jubilé de mi empresa, pero todos estos años me dio la oportunidad de conocer las administraciones ferroviarias aquí en España, su idiosincrasia, sus requerimientos técnicos, sus características y ahora lo que me hace ilusión es compartir todo esto. Cuando recibí vuestra invitación a la charla, pues con todo el cariño del mundo acepté y bueno, aquí estamos y ese fue mi inicio ferroviario. Muy bien Arturo, pues vamos a entrar un poco más en materia. En otras ocasiones recordaréis que ha venido Tomás Vega de Adif, vino a contarnos Sí. un poco la electrificación, un poco enfocada a la alta velocidad. Hoy, Arturo, ¿nos puedes explicar un poco qué implica la electrificación ferroviaria en el contexto de metros y de tranvías? Bueno, la electrificación ferroviaria como sistema es algo, desde sus principios básicos, es muy similar. En los tranvías, pues tenemos siempre aquella imagen de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los tranvías tirados por caballos, que muy al principio del siglo XX empezaron a ser reemplazados por ya sistemas de tracción eléctrica. Se aprovechaba que un motor de corriente continua, la facilidad que tenía en el par motor y el control de velocidad, facilitaba un montón este sistema y por lo tanto las ciudades, ya en ese momento, aunque nos suene extraño, había ciudades que empezaron a tener problemas de transporte masivo, empezaron a implementar sistemas de metros y de tranvías. Pues esto significó un gran avance tecnológico porque se empezaron a dar soluciones al transporte masivo. Eh, y ahí empezó el tema de los valores de tensión, que afortunadamente eran bastante manejables para entornos urbanos, tanto callejeros como para los metros, callejeros para los tranvías y para los metros, pues los sistemas de túneles subterráneos o viaductos como existen otros sistemas. Pero este es el concepto del metro y del tranvía. Es un transporte urbano relativamente sencillo, limpio y de bastante antigüedad, pues ya es de más de 100 años, hablando de la corriente continua. Y hablando de corriente continua, para seguir ahondando en detalle, ¿qué componentes o qué módulos forman parte de un sistema de electrificación ferroviaria en corriente continua? Bueno, en corriente continua tenemos, lo primero es la red de media tensión, que tengamos cercana a un edificio en donde alojamos todos los equipos
Ese edificio es lo que llamamos la subestación de tracción. En ese edificio tenemos los equipos que nos permiten recibir esta tensión, transformarla y en este caso de corriente continua, rectificarla para suministrar en corriente continua, vuelvo a decir, la energía que dará movimiento a los trenes. De la subestación salen a través de unos interruptores que están localizados en unas celdas, sale los cables positivos y negativos que alimentan la catenaria. El positivo alimenta la catenaria a través de un hilo conductor y el negativo pues va al carril. El hilo conductor, el hilo de contacto, perdón, que es el nombre más apropiado, y que tiene la catenaria, luego es el que mediante los pantógrafos de los trenes dará alimentación a los motores de tracción que impulsan el tren. O sea, relativamente sencillo. Hay unos celdas de media tensión, unos transformadores, unos rectificadores, unas celdas de corriente continua y la salida a la catenaria. Bueno, lo dices como muy sencillo. Para algunos será sencillo, para otros es un mundo, al menos para nosotros. Cuéntanos, dentro de la corriente continua, ¿qué diferentes tensiones se utilizan en la electrificación ferroviaria para sistemas de trenes, de metros y de tranvías? Sí, tienes razón. Cuando uno dice sencillo es porque lo ha vivido toda la vida. Pero efectivamente, pues tiene su ciencia, su tecnología. Y bueno, ya sabes que cuando a uno le gustan las cosas, pues más se facilita. Hablando de las tensiones, hay 3 tensiones principales. En alguna de ellas pueden existir algunas pequeñas variaciones, pero las tensiones son 750 voltios de corriente continua, 1500 voltios de corriente continua y 3000 voltios de corriente continua. Los 750 los tenemos en los tranvías, metro ligero, trolebús. Esos son los 750. Los 1500 los tenemos en metros y suburbanos. Y ya los 3000 lo tenemos, en nuestro caso, en España, en el ADIF convencional y el cercanías. En España se ven claros ejemplos. En 750 tengo una lista aquí, menciono algunos: Metro Ligero Este en Madrid, Tranvía de Alicante, FEBE de León, Tranvía de Murcia, Metro Centro Sevilla, Tranvía La Coruña. En los 1500 lo tenemos en los metros, como Metro Madrid, TMB en Barcelona, FGV Valencia, o sea, son los nombres de las administraciones, SFM en Mallorca. Y los 3000, como ya decía, en el ADIF convencional. Estas son las tensiones que usualmente existieron también, o hay también en Madrid. Metro Madrid antiguamente tenía 600 voltios, ha ido pasando a 1500. Metro Barcelona tenía 1200 voltios de corriente continua, también se ha ido estandarizando en 1500. Y estas son las principales tensiones. Y hablamos todo el rato de corriente continua, pero existen también sistemas basados en corriente alterna de 25 kilovoltios. ¿Y cuáles son las principales similitudes y diferencias entre ellos? Efectivamente, como dije al principio, el fin de una subestación de tracción es alimentar un tren a través de una subestación de tracción, una catenaria, pantógrafo, motores de tracción y mover el tren. La corriente continua fue el sistema inicial antiguamente y es el que todavía se utiliza, pero en el momento en que las velocidades empezaron a aumentar y se buscaron estas grandes velocidades en largos trayectos, es cuando pasamos a la corriente alterna, que nos permite tener tensiones más altas. Esas tensiones más altas nos permiten tener corrientes menores pérdidas, la catenaria se simplifica, las subestaciones son más sencillas, son más espaciadas y es otra tecnología. Vuelvo a decir, el objetivo final es el mismo, pero su desarrollo es diferente. Para el ciudadano de a pie, un sistema de 25 kilovoltios o un sistema de corriente continua desde el exterior no va a notar la diferencia. Para no un especialista, sino conocedor de la tecnología, una diferencia básica, y es la que hace, o sea,
repito, la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, son los rectificadores de potencia que hay en las subestaciones de tracción. Son los equipos, los aparatos que permiten rectificar esta corriente para suministrar la corriente continua. Ahí después veremos, si podéis mostrar alguna foto que he enviado, veremos un tren de alta velocidad aparcado en una estación y un metro, y veréis que no tienen mayor diferencia. Por lo tanto, el tema de la continua y de la alterna, su diferencia está en el objetivo último que busca, en el sentido de las altas velocidades, vuelvo a decir, en corriente alterna, o de unos transportes urbanos dentro de ciudades como la corriente continua. No quiere decir esto que sean excluyentes, pero su objetivo es claro, y el entorno urbano sí es el que los diferencia. La alta velocidad, lógicamente, son largas distancias entre ciudades, aún entre países, y la corriente continua son sistemas dentro de ciudades, entornos urbanos o semiurbanos, en donde tenemos las aplicaciones tradicionales como el metro y el tranvía. Muy bien, Arturo. ¿Y cuáles dirías que son los principales desafíos asociados a la electrificación con corriente continua de un proyecto ferroviario? Bien, un reto es el objetivo, un reto en un transporte de estas características, y es lo que busca el usuario, es el tema, por ejemplo, de la puntualidad. Siempre estamos atascados en la calle, en la superficie, los tráfico de vehículos, denso tráfico, semáforos, horas punta, accidentes, eventuales accidentes, y el transporte ferroviario lo que trata de evitar es todo esto, a tener unas vías exclusivas para el movimiento de los vehículos. Esto es lo que busca un usuario, y esto es lo que la electrificación ferroviaria tiene que tratar de garantizar en un sistema confiable, tan confiable que en los diseños ya se tienen en cuenta este tipo de cosas. Por ejemplo, en las subestaciones se emplea un sistema redundante, N+1, de tal forma que si falla una de las subestaciones de tracción, las otras subestaciones asuman sus funciones, de tal forma que para el viajero esto es transparente, no tiene ningún contratiempo, y el movimiento del tren, el servicio, se sigue dando. Pero no olvidemos que todo esto evoluciona, y así como pasamos de los caballos a la tracción eléctrica convencional, ahora pasaremos a sistemas de hidrógeno, a las pilas de combustible de hidrógeno. Es el futuro. Los trenes llevarán en el techo, algunos ya de prueba que están funcionando ahora, tienen sus depósitos de combustible en el techo, hacen pasar el hidrógeno, depósitos de combustible, de hidrógeno. Este hidrógeno luego en la pila lo hacen pasar por la pila, repito, hace contacto con el oxígeno del ambiente, del ambiente, y ese contacto hace que reaccione y se genera electricidad, una electricidad que es la que impulsa el tren. Cuando llegue ya el momento en que esto sea lo usual, pues la electrificación ferroviaria tal como la conocemos ya será un bello recuerdo. Muy bien, Arturo, pues justo me has dado la entradilla perfecta, porque en Factor Ferroviario nos encanta estar a la última, y te queríamos preguntar sobre innovaciones recientes que nos pudieses compartir y que se sepa que están impactando ahora mismo la industria ferroviaria y de electrificación, claro.